Dejo con todos al reverendo Agustín Vázquez, director general de nuestro Seminario Bíblico Elim. Muchas gracias, pastor Carlos Condori. Dios le bendiga. Quiero dar la bienvenida a todos los alumnos del seminario y también muy especialmente al doctor Joe Owen. Contento de tenerlo aquí en esta noche. Quiero decirles a todos de que Joe Owen es el director del Ministerio Latinoamericano de Respuestas en Génesis. Él presenta conferencias en iglesias y seminarios, así como en universidades públicas y privadas en toda América Latina. Es coautor de las siguientes obras: Una sola raza, una sola sangre, con Ken Han, también de Sola Escritura, Autoridad Bíblica en un Mundo Postmoderno, con Ken Han, y de las obras ¿Por qué Dios me hizo niña y por qué Dios me hizo niña? Este último libro lo escribió con su hija Abby Owen, ¿no? Joe también es autor de Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno. Es muy grato para nosotros como Escuela Teológica, Seminario Bíblico Elim, tenerlo en esta noche, en este webinar, primer webinar, una clase magistral para disertar el tema, un análisis exegético, histórico y teológico con el género literario del Génesis. Como director de nuestra escuela, me complazco en presentarlo. Adelante, doctor, que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Correcto, le escuchamos. Okay. Sí, pues doy gracias. Dios le bendiga. Hola, Dios les bendiga. Y perdón, estoy en un lugar donde casi no puedo escucharlos, pero espero que me escuchen a mí. Gracias por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Lo que voy a compartir realmente es difícil compartir en una hora, por eso voy a tener que hablar un poco rápido, pero voy a pasar al pastor Abel los PDFs de todo lo que voy a enseñar, por si ustedes tienen interés de estudiar más este contenido de una manera más lenta después. Espero que eso sea agradable para ustedes. Ahora, voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla y a ver, quiero saber si ustedes me pueden indicar que están viendo un logotipo en la pantalla. Amén. Amén. Okay. Amén. Okay. Amén. Muy Amén. bien. Amén. 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 Bien. Hoy quiero hablarles acerca de Génesis, mitología, alegoría o narrativa. Ahora bien, tenemos que entender que en la historia de la iglesia hoy hay muchas maneras que se puede dividir la historia de la iglesia. Aquí solamente es un ejemplo de Dennis Mock, cómo lo divide. No es para enseñar una postura a otra en la historia de la iglesia, solamente es para dar un ejemplo, que siempre ha habido movimientos, filosofías que contradicen la palabra de Dios, que lamentablemente muchos hermanos han visto cómo hacer un sincretismo o mezclar una filosofía del mundo con la palabra de Dios, y la iglesia ha tenido que tomar la palabra y responder. Por ejemplo, en lo que muchos llaman el era del evangelio, del nacimiento de Cristo hasta su ascensión. Y un poco después de eso, y después de Cristo, lo que estaba en debate es quién fue Jesús. Y hubo un grupo de griegos que eran dualistas. Ahora, dualistas es un fundamento filosófico que viene a ser conocido después como gnosticismo. Es una idea que el mundo espiritual y el mundo natural están en oposición. El mundo natural fue creado por un demiurgo, y el nuevo, entonces tomaban como el Dios del Antiguo Testamento como el Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento como el Dios bueno. Y con esta mezcla del Jesús de la Biblia y su filosofía, ellos
luchaban mucho con la idea de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque si él también fue hombre, tendría una existencia material en cuerpo y el mundo material es malo, según los dualistas. Así que unos empezaban a enseñar que Jesús solo fue un fantasma, un espíritu. Y por eso vemos en la segunda de Juan, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engaño de anticristo. Así que podemos ver cómo han sido siempre una lucha. Si tuviera tiempo, les paso por cada era de la historia de la iglesia, cómo ha sido una lucha no mezclar la fe con las filosofías del mundo. Ahora, en las últimas 2 eras del liberalismo, progreso, misiones, era de modernas ideologías, secularismo, el humanismo, hasta el día de hoy, estamos con otra lucha con una premisa filosófica que se llama naturalismo. El naturalismo es una idea en que ahora creen que el universo pasó por evolución cósmica hace 14,000 millones de años y luego la Tierra se formó hace alrededor de 4,4 mil millones de años y luego hace 2,000 millones de años, o 2 millones de años o un poco más. En los últimos millones de años empezó la evolución biológica y en esto creen que no hay un Dios, no hay un creador, por eso lo que provoca todo el diseño que vemos hoy es tiempo, mucho tiempo, y el tiempo en sí hace milagros, dice George Wilde. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible, el posible se vuelve probable, el probable se vuelve virtualmente seguro, uno solo tiene que esperar, el tiempo en sí hace milagros. Quieren cortar la mano de Dios totalmente de la creación. Ahora, cuando estas ideas se popularizaron en los siglos XVIII y mayormente XIX, muchos pastores y teólogos trataron de ver, otra vez, como en la historia de la iglesia, cómo mezclar las premisas del naturalismo con la Biblia. Y nacieron muchas nuevas teorías que nunca han existido en la historia de la iglesia, de cómo reinterpretar el Génesis para encajar todo el Se silenció su audio. Está en No se silencio. le puede escuchar. Está muteado. ¿Me escuchan? Ahora ¿Sí me sí. escuchan? Amén. Sí, por Amén. alguna Ahora sí. razón se Amén. muteó. Perdón, Amén, no sé cómo pasó. Amén. Entonces, lo que pasó en el siglo XIX, nacieron muchas nuevas teorías que tenían el fin de reinterpretar a Génesis para mezclar a Génesis que concuerde con el naturalismo, una manera de explicar el universo en largas eras. Y ahora, en otra oportunidad, si Dios me da, yo puedo entrar en el texto de Génesis para ver un exégesis, demostrar que eso no es posible en el texto. Y también tenemos aquí en Perú una oficina de Génesis Perú que les puede ayudar. Pero esto primero, ¿cómo ha sido Génesis interpretado en la historia hasta el día de hoy? Y ver cómo las influencias naturalistas provocaron un intento de cambiar su interpretación. Y para entender eso, tenemos que entender un poco de lo que se llama cosmogonía de la antigua Grecia. Es la rama de la cosmología que intenta responder al origen del cosmos. Y en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, los que los llaman padres de la iglesia escribían en contra del naturalismo de los griegos. Por ejemplo, Basilio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo es quien dijo esto acerca del Génesis y luego acerca de las teorías de los griegos. Dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, me detengo
asombrado con admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza, pero ninguno de sus sistemas ha permanecido firme y sin estar sacudidos. Cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano. Ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Aquellos que fueron demasiados ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento del universo. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo y que todo se debía a la casualidad. Eso es una forma de naturalismo de los griegos de los primeros siglos después de Cristo. Entonces podemos ver que los padres de la iglesia estaban escribiendo en contra de los griegos que, aunque ellos creían en deidades, no creían en un Dios creador, eran ateos en cuanto a un Dios creador. Y míralo, entonces dice Basilio de Cesarea, Platón y varios otros filósofos, siendo ignorantes respecto al origen de todas las cosas y de aquel periodo primordial en el cual el mundo fue creado, dijo que varias miles de edades habían pasado desde este arreglo hermoso del universo había terminado. En otras palabras, Platón pensaba que el universo se formó por muchas eras de tiempo y él luego le va a responder a eso. Ahora bien, solo estamos viendo la historia de la interpretación. En la historia de la interpretación de los primeros capítulos del Génesis que hablan de nuestros orígenes, hubo literalistas y alegoristas. Ahora bien, cuando usamos la palabra alegorista aquí, tenemos que tener mucho cuidado. Los que hablan de alegoría en nuestros días, estamos hablando ahora 2 siglos después de la Ilustración Europea. Desde la Ilustración Europea, lo que llamamos una alegoría es un cuento de ficción que tiene una moraleja, como El Señor de los Anillos, Narnia, ¿ok? Que tienen un mensaje escondido en un cuento. Estos alegoristas no creían eso del Génesis. Solamente ellos veían más su significado teológico que la literal historia en cuanto a los detalles del evento. Los literalistas enseñaban que los días fueron 6 días regulares como hoy de creación. Y los alegoristas no vieron que fueron 6 días normales. Pero eso no quiere decir que se puede ahora reinterpretar, que algunos lo hacían diferente antes, porque estos alegoristas creían que el universo se hizo en un instante, no en millones de años. Por ejemplo, Basilio de Cesarea, cuando él dijo este hermoso universo, cuando él dijo Platón y varios otros filósofos siendo ignorantes respecto al origen de todas las cosas y de aquel periodo primordial en el cual el mundo fue creado, dijo que varias miles de edades habían pasado desde este arreglo hermoso universo había terminado. Pero luego dice, por lo tanto, que los filósofos, quienes enumeran miles de edades desde el principio del mundo, sepan que el año 6000 no se ha cumplido. También los alegoristas decían lo mismo. Aunque no creían que fueron 6 días literales, ellos creyeron que la creación fue un instante, no en millones de años. Clemente de Alejandría, que fue alegorista, dice, para las creaciones en los diferentes días seguidos en una sucesión más importante, para que todas las cosas traídas a la existencia puedan tener honor de prioridad, en la medida en que se dice que el trabajo creativo las hizo en un instante. Y Orígenes, que fue alegorista, dijo, el relato de Moisés de la creación, Génesis, enseña que el mundo aún no tiene ni 10,000 años, sino mucho menos que eso. Otro alegorista fue Agustín de Hipona, que dijo también son engañados, hablando de los griegos, son engañados por esos documentos altamente mendaces que dicen dar la historia de muchos miles de años. Sin embargo, según los cálculos sagrados, descubrimos que no han pasado 6,000 años. Así que ni históricamente
ni los alegoristas veían a Génesis como otro relato de lo que era, solamente pensaban que era un instante en la creación, no 6 días. Pero ahora veamos hermenéuticamente o cómo se debe interpretar el Génesis. Y para hacer una interpretación histórica gramática, debemos considerar lenguaje original, antecedentes o contexto histórico, el género literario, principios universales y particulares de comunicación y entendimiento, entre otras cosas. Ahora, quiero enfocarnos en género literario porque eso es lo que está en cuestión en Génesis. ¿Cuál es el género literario del Génesis? Noten aquí el título de esta ponencia, Génesis, mitología, alegoría o narrativa. Narrativa quiere decir eventos históricos y literales. ¿Ok? Y entonces veamos esto. ¿Cuál es el género literario del Génesis? En otras palabras, ¿cuál es su género literario? Ahora, para entender eso, aquí podemos ver los géneros literarios, sea poesía en la sabiduría de los salmos, sea ley, sea profecía, narrativa histórica, que son eventos históricos literales, sean epístolas, sean los evangelios, o sea literatura apocalíptica, ¿no? Lo apocalíptico. Y lo que queremos saber es, primero, ¿es Génesis mitología del cercano Medio Oriente de antes de que se escribió Génesis? Hay personas que ahora creen que sí. ¿Por qué creen eso? Pues para entender eso tenemos que regresar a Napoleón Bonaparte de los años 1769 a 1821. Él encontró, un soldado de él encontró lo que llamamos la piedra de Rosetta el 7 de julio 1799. Esta piedra fue hallada en Rosetta, Egipto. Y es por eso se llama así. Esta piedra tiene 3 lenguajes, un solo mensaje en 3 lenguajes. Y uno de los lenguajes es un lenguaje que nunca habíamos podido entender antes, pero ahora sí podemos descifrar el lenguaje porque tenemos otro lenguaje para compararlo. Número 1, contiene los mismos escritos, pero en 3 idiomas. Un lenguaje fue jeroglíficos egipcios, otro fue demótico egipcio, el otro lenguaje es griego y nosotros sabemos el griego. Por eso podemos comparar el griego con los jeroglíficos y ahora podemos entender los jeroglíficos egipcios. Y ahora no contenía nada muy importante, solo contiene decretos escritos sobre el aniversario del rey Ptolomeo de 196 años antes de Cristo. Pero no fue hasta el año 1822 que los jeroglíficos egipcios fueron descifrados por Jean Francis Champollion. Y nació un nuevo interés en lenguajes de antes del cercano Medio Oriente. En el mismo siglo que fueron descifrados, y ahora podemos volver a las ruinas egipcias y entender lo que escribieron con sus jeroglíficos, en el mismo tiempo hallaron muchas tablas del cercano Medio Oriente en ciudades que incluyen Nínive y Nippur. Y se llama en el siglo XIX este hallazgo la colación babilónica. Es una biblioteca de archivos empresarios, documentos administrativos y varias versiones de lo que se llama la epopeya de un diluvio en Gilgamesh. Y algunos de los escritos vienen desde 8 años antes que se escribió el Génesis. Entonces, si vemos cosas en estos escritos que son muy parecidos al Génesis, muchos van a suponer que Moisés o los autores del Génesis, ahora muchos no creen que fue Moisés, de los liberales no creen, creen que Moisés o los escritores del Pentateuco tomaron prestado de mitología. ¿Ok? ¿Cuáles son las tablas que encontraron?
la epopeya sumaria de Ziusudra, la epopeya acadiana de Atrahasis, y de la Universidad de Pensilvania, este señor H.B. Hilprecht dijo, en su porción preservada mostró una semejanza mucho mayor con la historia del diluvio bíblico que cualquier otro fragmento publicado. Noten que encontraron una lista en una tabla de reyes sumerios y noten la duración de vida de estos reyes. ¿No le parece algo muy similar a las genealogías en Génesis 5 antes del diluvio y Génesis 11? Las largas vidas que vivía la gente antes del diluvio, hay una similitud. Génesis también, no son los mismos años. Fue su audio. El audio. No se escucha. Creo que es su internet. Se ha congelado su video también. Todos tengamos nuestros audios apagados, por favor. Esperemos un momento más. Aló, se cortó, ¿verdad? Sí. Ok, Amén. perdón, no, espero que no siga pasando. Perdón, me imagino que es frustrante. Perdón. Ok, voy a volver a compartir. Estoy esperando, estoy tratando de compartir. Share. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía. Amén. Amén. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok, no sé si... No, según esto no lo están viendo. No lo están viendo. Ya se ve la pantalla, ya. ¿Ustedes ven esto? Lo vemos a usted solamente. Lo vemos. Sí. Compartir Ok, pantalla. por alguna razón no me está compartiendo. Lo estamos viendo nomás usted. Muy bajito se escucha. La Perdón, no pantalla tengo- compartida no lo Sí, visualizamos. estoy... Por favor, ¿podrían apagar todos los estudiantes sus pantallas? Inactiven sus pantallas, por favor. Ok. Ok, aquí me quedé. Correcto. Ok, ¿vieron los reyes sumerios? Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ok. Noten en estas tablas que preceden cuando se escribió el Génesis, que hay una lista de reyes sumerios que también vivieron por más de 100 años, muchos años, aunque no son los mismos nombres, aunque no son los mismos años, es una lista que da etapas de vida muy largas y también Génesis tiene una lista de edades muy largas, pero no debemos decir que es lo mismo, porque si comparamos a Génesis con esos reyes sumerios, la Biblia relata el primer hombre y su composición moral, que Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero esta lista de reyes sumerios no incluye ningún primer hombre. La Biblia relata 10 patriarcas desde la creación hasta el diluvio, pero hay 8 reyes sumerios antes del diluvio en esta lista. La Biblia habla de Noé y su familia,
pero esta lista no relata nada acerca de la persona y la familia que pase por el diluvio. Ahora les voy a leer de la epopeya de Atrahasis para que vean su relato de la creación. Eso es lo que está diciendo la gente, es la mitología que fue agregada a la Biblia. Weila, un dios que tenía personalidad, ellos masacraron en su asamblea. De su carne y sangre, Nintú, mezcla de arcilla. Después de haber mezclado esa arcilla, ella convocó a los Anunnaki, los grandes dioses, los Igigi, los grandes dioses, escupir sobre la arcilla. Mami abrió la boca y se dirigió a los grandes dioses. Me has mandado una tarea, la he contemplado. Has matado a un dios junto con su personalidad. He eliminado tu trabajo pesado, he impuesto tu trabajo al hombre. Eso no tiene ningún parecido al relato de la creación de Génesis. En esta epopeya, los humanos son hechos tanto de elementos materiales como divinos. No hay ninguna sugerencia de los dioses dando aliento de vida, como describe Génesis 2:7. La fuente del espíritu del hombre es la carne de un dios asesinado. El hombre es creado para dar alivio a los dioses de su trabajo, así que no tiene nada que ver Génesis con eso. Ahora, en Génesis, la Biblia enseña que hay un solo Dios, pero esas tablas muestran muchos dioses. En Génesis, la Biblia presenta a un creador santo y el hombre como mentiroso y pecaminoso. Pero estas tablas presentan a dioses que piden mentir a la gente. Génesis, en la Biblia, presenta al creador como todopoderoso. Estas tablas presentan a dioses bajo el dominio de la magia. Así que no tiene ninguna comparación con la Biblia, aunque vamos a ver algunas similitudes y voy a explicar por qué existen. Y para entender eso, tenemos que hablar de la epopeya de Gilgamesh, del año 2100 a.C. Así que este relato es de varios siglos antes del Génesis. Es el relato más completo. Tiene 12 tabletas y en la 11 tiene el relato más completo de un diluvio. Este es lo que enseña del diluvio. Después de una gran amargura por perder a su amigo Enkidu, Gilgamesh busca a Utnapishtim, el equivalente babilónico de Noé, para darle el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim le cuenta el deseo de los dioses de inundar el mundo porque no podían dormir por el alboroto de la humanidad. Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Utnapishtim en un sueño de convertir su casa en un bote, tomar la semilla de todas las criaturas vivientes y decirle a la gente que estaba construyendo un bote para escapar de la ira del dios Enlil. Utnapishtim construyó el bote en 7 días y acogió a familiares, parientes, criaturas salvajes y domesticadas y a todos los artesanos. Llegó la gran inundación e incluso los dioses estaban aterrorizados y huyeron. Durante 6 días y noches, la inundación abrumó la maldad y al 7º día se calmó. Ahora, eso es muy distinto al Génesis, pero aquí vamos a ver algo muy parecido al Génesis. El bote descansó en el monte. Nisir y Utnapishtim envió una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Cuando el cuervo no regresó, hizo un sacrificio y sobre el cual los dioses se reunieron como moscas. Aunque hay algunas similitudes, la mayoría es muy distinta a la Biblia. Pero usted dirá, ¿pero por qué hay similitudes? Pues qué bueno que preguntaron. Génesis no está tomando prestado de esta mitología, sino Génesis fue escrito no en la creación, fue escrito en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y están por entrar en el cercano oriente, donde hay mucha mitología
Y Dios está diciendo a su pueblo, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Mis hermanos, en la mitología hay vestigiales de eventos verdaderos. ¿Por qué? Porque cuando se queda el arca en los montes de Ararat, en Turquía hoy día, baja la familia de Noé, empiezan a multiplicar, no llenan la tierra, sino finalmente van a ser una ciudad a la gloria del hombre y una torre que hasta el cielo decían por su ambición que querían llevarlo para la gloria del hombre. Dios les había dicho que llenen la tierra, pero no querían obedecer. Entonces Dios en la torre de Babel confunde sus lenguajes y los descendientes de los que estaban en el diluvio van a empezar las grandes migraciones y llevan con ellos a todo el mundo leyendas de diluvio, porque lo que pasó en verdad, un diluvio universal, está pasando por tradición oral a los descendientes, pero es como el teléfono roto, que muchos detalles se van agregando y luego, y no solamente en el cercano oriente, hay leyendas de diluvios entre los nativos de Hawái, entre los aborígenes de Australia, en los nativos americanos, en los aztecas y olmecas de México. Es porque todos son descendientes como nosotros somos, de los que bajaron del arca, pero los están mezclando con sus contextos y sus religiones después, como el teléfono roto. Por ejemplo, ustedes saben que en Hawái los nativos comen mucha piña, coco y cerdo. Y la leyenda de diluvios entre los nativos de Hawái, antes que llegasen los cristianos a compartir lo que dice Génesis, en Hawái decían que cuando bajan del bote después del diluvio, hicieron una ofrenda con cocos y con cerdos. ¿Ves? Lo contextualizaron a su cultura. Entonces, hay muchas versiones que salen de la Torre de Babel que se van cambiando como el juego de teléfono roto, van las migraciones al mundo y ahora tenemos muchas versiones de tradiciones de diluvios en el mundo, porque hay un evento en común que sí pasó, solo han distorsionado los eventos. Entonces la Biblia viene y Génesis, Dios está diciendo a su pueblo, esto es lo que verdaderamente sucedió. Dios les da en la Biblia el día, el mes, el año, la genealogía de Noé, quién es Noé, cuántos hijos, nombre de sus hijos, está diciendo todos los detalles en narrativa histórica de lo que sucedió. Así por eso hay similitudes, pero eso no quiere decir que Génesis tomó prestado de mitología, porque noten esto, la piedra de Rosetta se halló en el año 1799. La epopeya de Gilgamesh fue hallado en 1853. En este siglo donde fueron hallados fue el siglo de la ilustración europea, del racionalismo, del liberalismo teológico. Cuando la gente estaba negando los aspectos sobrenaturales de la Biblia, entonces buscando cómo desacreditar la Biblia. Ahora, se han desmentido estas ideas desde entonces mucho de que aún la influencia de este periodo ha influenciado a muchos hoy, especialmente los teólogos liberales que niegan mucho de la Biblia y también muchos en apologética. Lamento eso porque yo estoy en apologética y lamento que haya apologistas
que están enseñando este error de mitología en la Biblia. El apologista quizás más conocido hoy, que se llama William Lane Craig. Que Génesis 1 al 11 es una mezcla de mitología y historia real. Mira este resumen de su libro más reciente. La tesis de Craig es que Génesis 1 al 11, ahora, ¿qué está en Génesis 1 al 11? Génesis 1 al 11 incluye la creación, el primer matrimonio, la caída, la expiación con las túnicas de pieles que apunta a Cristo como Cordero de Dios. Tiene las genealogías de Adán hasta Abraham, pero antes de Abraham tiene el diluvio. Así que está diciendo, todo ese relato, dice Craig, es mito historia. En sintonía con la mayoría de los estudios del Antiguo Testamento, Craig ve diferencias clave en los estilos literarios de Génesis 1 al 11 y Génesis 12 a 50. En otras palabras, Génesis 1 al 11 es mitología mezclada con historia y Génesis 12 al 50 es historia verdadera, donde habla de Abraham, Isaac, Jacob, la formación de Israel, etc. O antes que, pues, hasta que llegan al Egipto con José, ¿se acuerdan? Entonces dicen, todo eso es verdad, pero Génesis 1 al 11 es mezcla de mitología. Y cree que los primeros capítulos comparten el mismo mundo conceptual, que la mitología del antiguo cercano oriente. En su opinión, los mitos primitivos tenían autoridad para los antiguos israelitas, pero no necesariamente creían que fueron históricos en la forma en que nosotros hoy pensamos de los eventos como históricos. Eso es muy triste porque toda doctrina cristiana haya su fundamento histórico en Génesis 1 al 11. ¿Quién nos creó? Dios. Génesis. ¿Qué es el hombre? Génesis. ¿Qué es el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer? Génesis. ¿Por qué hay pecado? Génesis 3. ¿Pero hay esperanza? Sí. Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer. Y luego, ¿el juicio de Dios es verdadero? ¿Realmente Dios va a juzgar a toda la humanidad que no está en Cristo? Sí, porque Dios juzgó a toda la humanidad también, excepto los que estaban en el arca en Génesis. Ustedes ven, es muy importante Génesis, lo que dice acerca de cómo distinguir entre Génesis 1 al 11, entre mitología y entre la verdad. What percentage do you think of Genesis 1 through 11 is history and what percentage is myth? I don't think that it's going to be within our ability to separate the two in that sort of clean way, Mike. I think that we have to simply recognize that these are mytho-historical accounts and then look for the central theological truth that these accounts are intending to teach. Y luego, entonces, ¿no hubo una caída literal? ¿No hubo una caída? I mean, the doctrine of original sin is not essential to Christianity. The Orthodox Church doesn't hold to it. All that's necessary for the need of Christ's atoning death is the universality of sin. Ok, no lo vieron porque pasó muy rápido. Él dijo que el pecado original no es necesario para la fe cristiana. El pecado original no es necesario para la fe cristiana. Solamente que todos pecamos, pero el pecado original no es necesario. Así él puede negar la caída porque no hubo un pecado original, según él. Pero ahora, si me permiten, ya que es un seminario, siento con un poco más libertad, vamos a entrar en la teología por un minuto. Vamos a ver si el pecado original de Adán es necesario, es un fundamento, una doctrina fundamental para la fe cristiana. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, ¿cuál pecado nuestro es lo que nos hizo también ser condenados a nosotros? Pablo va a decir que no fue por nuestro pecado. Seremos juzgados por nuestro pecado, pero fuimos condenados por el pecado de Adán. Note cómo sigue.
Pero el don, ¿qué es el don? La salvación. El don no fue como la transgresión. El don es la salvación en Cristo, la transgresión es la caída de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, uno, murieron los muchos, nosotros. Así que es un pecado, todos fuimos condenados. Abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, pecado original, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que todos fuimos condenados por un solo pecado, el pecado original, el pecado de Adán. Pero la gracia de Dios cuando nos salva es mucho más gloriosa que la condenación, porque en Cristo no solo somos salvos por el pecado original de Adán, también somos perdonados por todos nuestros pecados también. Así que hay mucha más gracia en la salvación del impacto que tiene la condenación. Pero noten esto, va a seguir diciendo, pues por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como si Pablo se tiene que repetir tantas veces para que lo creamos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? ¿A solamente Adán? No, a todos. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que por el pecado de Adán todos fuimos condenados, pero los que estamos en Cristo, por la justicia de uno, somos justificados a vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y mira lo que dice al final, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Está Pablo diciendo que nacimos con el pecado original. Entonces Dios dio la ley y parte de la razón que dio la ley es porque somos pecaminosos, somos rebeldes. Entonces la ley de Dios dice no toques y decimos como un niño cuando dices no toques a la galleta. En cuanto sales del cuarto, ¿qué hace el niño? Va y toca la galleta para desafiarte. Igual la ley dice no hagas eso. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos reta y lo hacemos. Adrede está diciendo aquí si la ley provoca más gloria porque debido a la ley nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa hace mucho más pecado porque somos pecaminosos por naturaleza, por el pecado original. Por eso cuando somos salvos y perdonados por Cristo, no solamente somos salvos de la condenación de un pecado de Adán, también somos perdonados por cuántas veces hemos violado la ley de Dios, también nosotros en nuestras vidas. Así que la salvación es mucho más gloriosa porque hay tanto más perdón. Así que podemos nosotros decir que el pecado original no es necesario para la fe cristiana. Eso, perdón, no voy a usar una palabra fuerte. Eso es herejía, hermanos, lo que dijo allí. Así que también dijo que Génesis 1 al 11 es un género literario que se llama mito histórico. Y Génesis 12 a 50, de repente, el libro cambia de género a eventos históricos verdaderos que se llama narrativa histórica. Ahora bien, vamos a ver si eso es cierto. Número 1, Génesis 1 se apoya en el trasfondo genealógico de Génesis 11. ¿Cómo puedes tener una genealogía mitológica que produce Abraham
como un ser verdadero. Imagínate que tú vas para pedir tu árbol familiar, tu genealogía, y escriben mitología, seres mitológicos en tu árbol. Y dices, entonces, ¿cómo es que existo yo si vengo de una línea de mitos? Eso es totalmente absurdo. Incluso Génesis 10, supuestamente mito, historia, presenta a Sem, descendiente de Abraham. Eso conecta Génesis 12 con Génesis 5. Génesis 12 comienza con el verbo consecutivo wow o wayomer y el hijo. Entonces, ¿cómo vas a tener algo metafórico o mítico que de repente cambia de género literario y dice, y él dijo, y de repente estás en algo verdadero? ¿Ves que no coincide decir que son dos formas distintas? De hecho, Génesis 11, si es mitología, entonces, ¿por qué termina hablando de Abraham? Y Génesis 12 comienza hablando de Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser mitología si habla de un personaje verdadero? ¿Quién es Abraham? Además, Génesis se estructura con la repetición de la frase El Teledó, que se traduce en español. Este es el libro de la genealogía de, o esta es la historia de, ¿ok? Eso está en todo Génesis. Esto ocurre, ese es el libro de la genealogía de, eso ocurre 6 veces entre Génesis 1 al 11 y 5 veces entre Génesis 12 al 50. Así que si vemos un mismo patrón estructurado en todo el Génesis por igual, ¿cómo vamos a romper a Génesis en mitad y decir la primera parte es mitología, la segunda parte es historia verdadera? También en Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, cuando citan a Génesis 1 al 11, los citan como si fuesen historia narrativa. Y aquí pueden ver muchos ejemplos en la pantalla. Nuevamente, estoy yendo muy rápido para terminar a tiempo, y no pueden escribir apuntes lo suficiente rápido, pero voy a entregar los PDFs a su liderazgo por si alguien quiere. También, ¿nunca han notado que Lucas 3 traza la genealogía de Jesús? Aquí está. Ustedes saben que los primeros 20 nombres desde Adán hasta Abraham en la genealogía de Jesús son de Génesis 5 y 11. Entonces, ¿cómo puedes tener el linaje de Jesús, 20 nombres en el linaje de Jesús que pertenecen a un género literario de mito historia? ¿Cómo puede Jesús proceder según la carne, Romanos 9:5, según la carne, desde figuras mitológicas? Ahora, no es mitología, eso es absurdo, eso es un intento, igual como en el primer siglo, que hicieron unos herejes, de tratar de mezclar las teorías y las filosofías del mundo incrédulo con la palabra de Dios, y simplemente no funciona. Ahora, esta segunda parte, voy a tratar de terminar en los 10 minutos que me quedan. Es un poco técnico, no es tan largo como la primera parte, pero es técnico. Espero no provocar dudas con lo que voy a decir aquí, ¿ok? Hay alegoría en la Biblia, pero nuevamente, mis hermanos, tengamos cuidado. Hoy, cuando usamos la palabra alegoría, queremos decir otra cosa de cuando la Biblia dice que algo es alegórico, ¿ok? Les voy a dar el ejemplo. El único lugar en la Biblia donde sé que usa la palabra alegoría es en Gálatas 4:21-24. Nota lo que dice aquí. Pablo escribe, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, uno de Agar y otro de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, en otras palabras, por esfuerzos humanos. ¿Se acuerdan? Abraham le flaqueció su fe, Sara se rió y finalmente tomaron cosas en sus propias manos para tener un hijo y él se acostó con la sirviente.
más el de la libre, que es Sara, la de la promesa que Dios prometió que le iba a dar un hijo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Realmente fueron mujeres verdaderas, pero representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto dado a Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la de Jerusalén actual, a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, puntos aquí. Número 1, casi ningún cristiano niega que Sara y Agar existieron. De hecho, yo no conozco ningún cristiano que niega esto. ¿Okay? Entonces, el hecho de que Pablo dice que Sara y Agar son alegorías, eso no quiere decir que no existieron. Nuevamente, alegoría hoy, después del siglo XVIII, la Ilustración Europea, alegoría es considerada de ser algo ficticio que tiene una moraleja, como el Señor de los Anillos, como Narnia. Nadie cree que hubo un lugar que se llama Narnia y que hubo animales que hablaban así. Y nadie cree que el Señor de los Anillos y el niño que fueron a destruirlo. Eso es alegoría. Pero tiene un mensaje para dar a la alegoría. Pero eso se llama anacronismo. El tomar la manera que se usa una palabra hoy y en ponerlo en el pasado cuando no lo usaban así. En la Biblia, Pablo dice que dos personajes, Sara y Agar, son alegoría. Eso solamente es un género literario. Eso quiere decir que tipifican, que apuntaban a los dos pactos. Y Pablo dice, pero los eventos y personajes históricos tenían un propósito tipológico que voy a explicar, que apuntaba a algo o alguien mayor en el futuro. Estos eventos y personajes fueron prefigurados por Dios, quien es el autor soberano de la historia, el presente y el futuro. Ok, ahora bien, hay distintas clases de esto y los voy a explicar rápido. Hay personajes o instituciones históricos que sí existieron en el pasado, pero tienen un sentido alegórico y esos son tipos y doctrinas. Voy a explicar esto. También hay unos que tienen un sentido tropológico, que es la ética, que tiene un sentido ético que debemos aprender de ellos. También hay unas figuras históricas que tienen un sentido anagógico, que eso quiere decir escatológico, hacia el futuro, las futuras promesas de Dios. Ahora bien, déjenles doy un ejemplo, porque esto es muchos términos sin explicarme. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando Dios manda decir a Faraón y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito? ¿Se acuerdan cuando con Moisés los llevaron de la esclavitud a la tierra prometida ya con la siguiente generación? No dudamos que esto pasó. Es un evento histórico literal que sucedió. Escrito está. Y después del Éxodo hay un profeta que se llama Oseas, que mira hacia atrás al Éxodo en las Escrituras y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios está diciendo eso a través del profeta. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Está hablando de un evento en el pasado. Ok, noten esto. Vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús tuvo que ser llevado al Egipto. Y dice, y él despertando tomó de noche al niño Jesús y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero un momento, está citando a Oseas y Oseas hace referencia al Éxodo en el pasado.
¿cómo puede Mateo decir que Jesús tuvo que ser llevado al Egipto para que se cumpliese lo que dijo el profeta, cuando el profeta solamente está hablando de un evento histórico con Israel? Y esta es la razón, es porque Israel es un tipo de Jesús. Israel es una nación verdadera en el pasado, todo es cierto, pero tenemos que entender que es un tipo y un antitipo. Esto no es una teoría de un teólogo, esto enseña la Biblia, esos son términos bíblicos que estamos usando aquí. Un tipo es una persona, lugar, nación, institución temporal que apunta a algo más grande y perpetuo. Y, mis hermanos, Dios es soberano. Y imagínense que están viendo una obra de teatro o un musical. Y todos los eventos en la obra o en el musical, incluso la música en el musical, está apuntando al punto más grande de la historia, que tiene algo que ver con eso. Y ahora Dios es el soberano sobre este mundo. Y los eventos, incluso históricos, tienen su lugar que apuntan a algo más grande en Cristo. Eso es un tipo. El antitipo es ya el cumplimiento mayor y perpetuo del tipo. Y eso recibimos en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 5:14, donde apenas estuvimos hablando que Adán es el tipo y Jesús es el antitipo. ¿Cómo? Adán es la cabeza de toda la raza humana. Jesús es la cabeza de la nueva raza, de los salvos. Todos los que nacen en Adán, nosotros fuimos condenados. Todos los que vuelven a nacer en Jesús son salvos. Por eso dice Jesús en Juan 3 que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, porque ya nacimos en Adán, somos condenados. Ahora tenemos que nacer espiritualmente bajo el postrer Adán. No obstante, dice el texto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera que era la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. Figura, esa palabra figura en griego es tupos, es la palabra tipo. Dice la Biblia que Adán es un tipo de Jesús. Ahora, ¿eso quiere decir que Adán nunca existió? No, de ninguna manera. Claro que Adán existió. De hecho, si Adán no existió, ¿cómo es que él está en la genealogía que va a Jesús? Y si Jesús existió, Adán tenía que existir. Adán es el tipo, él es la cabeza federal de toda la raza humana en quien todo humano pertenece al pacto de obras o pacto de la creación. Pero quebrantamos el pacto en él, en Adán, porque su pecado pasó a todos los hombres. Jesús es el antitipo, él es mayor y más perpetuo que el tipo, y Adán apuntaba a Jesús. Jesús es la cabeza federal de toda la raza redimida, cuya justicia al cumplir el pacto de obras o creación ahora pasa a todos quienes por invitación al pacto de gracia nacen en Jesús. ¿Ven tantas similitudes? Dios permitió lo de Adán para apuntarnos al postrer Adán, para ser salvos y perdonados. ¿Ok? Noten lo que les voy a decir y ya voy a terminar. Y perdón, esa es mucha información en poco tiempo, pero noten esto. Esto es hermoso lo que van a ver. Israel es un tipo de Jesús. Israel, noten esto y noten los colores, es el primogénito de Dios que saldrá de Egipto y pasará por las aguas del Mar Rojo. Será tentado en el desierto por 40 años para aprender, según Deuteronomio 8:3, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dice Deuteronomio, los pasé por el desierto por 40 años para que al final aprendieran que no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y luego entrarán en la tierra prometida. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que todo lo que acabo de decir es bíblico. Está en la Biblia.
Ahora noten a Jesús, porque Él es el Hijo amado de Dios que Dios llamó de Egipto, al igual como el Israel es el amado Hijo de Dios, según Oseas, que Dios llamó de la esclavitud de Egipto. Noten esto. Jesús es el primogénito de Dios, que como niño saldrá de Egipto después de la muerte de Herodes, y quien pasará por las aguas del bautismo, y desde ese momento él es llevado al desierto donde es tentado por 40 días, y luego en ayunos, cuando Satanás trata de tentarlo a que convierta las piedras en panes, él cita a Deuteronomio 8:3, que no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios, ante la tentación, para luego ir a la cruz y así llevar a su pueblo a la tierra prometida, los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Ustedes ven esto? Toda la palabra coincide con un plan de Dios de salvación. Y Jesús no fue bautizado por Juan por su pecado. Él fue bautizado por Juan por mi pecado. Porque Juan se escandalizó cuando Jesús quiso el bautismo de arrepentimiento, sabiendo que Jesús no tiene por qué arrepentirse. Y Jesús dijo, tenemos que hacer esto para cumplir con toda justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Jesús da a nosotros por la fe para ser salvos. Jesús fue a la tentación por 40 días, representando los 40 años que Israel fue tentado. Y Jesús no cayó en la tentación. Él cumplió ante la tentación donde tú y yo hemos fallado en la tentación, donde Israel falló en la tentación en el desierto, donde Adán falló en la tentación en el huerto. Jesús está cumpliendo la justicia que nos otorga a nosotros por la fe. Pues, pero nadie va a decir que Israel nunca existió como nación. Vemos los israelitas hasta el día de hoy en Palestina. Pero siguen siendo eventos históricos y literales, aunque es alegórico en los términos bíblicos. Sara y Agar son tipos, entonces, según Gálatas. Agar es un tipo. Abraham logra tener un hijo con la esclava por el esfuerzo humano, no por confiar en las promesas de Dios. Él tomó el asunto en sus manos. Y eso representa el antiguo pacto, es el antitipo de Agar, que el antiguo pacto también resulta en esclavitud porque no salva. Estamos tratando de poner las cosas en nuestras manos para salvarnos y no podemos cumplir con la ley. También Sara es el tipo porque Abraham tiene un hijo con una mujer libre y la tiene no por sus propios esfuerzos, sino porque Dios lo prometió por el poder de Dios. Y Sara es el tipo, y el antitipo a que apuntaba Sara es el nuevo pacto de la gracia en Cristo, porque somos hechos hijos por la promesa de Dios en Cristo, no por nuestros esfuerzos. Pero nadie va a negar que existió Agar y Sara. Sí, son personajes. No confundamos lo que la Biblia llama alegoría con lo que es una parábola. En la Biblia, una parábola es un evento que no pasó, pero solamente es para dar una lección. Pero alegoría en la Biblia es algo que sí sucede en el pasado, pero apunta a algo mayor. Notemos que el único lugar donde vemos algo llamado alegoría en la Biblia trata con personajes después de Génesis 1 al 11 y son personajes que no dudamos de su historicidad. Así que se nos acabó el tiempo. Hay más que puedo decir. Perdón. Wow. Tuviéramos que tener parte 2 para seguir con esto, pero voy a solo brincar a algunas cosas que pudiera yo explicar en otro día. Hay más argumentos que la gente da que en otra ocasión quisiera dar, pero al menos no quiero perder esta oportunidad para decirles esto. Y algunos dicen, entonces, ¿cómo es que una serpiente habló a la mujer si esto es historia literal? Las serpientes no hablan. Perdón, mis hermanos, ¿no creemos que Dios hizo hablar un asna en Números 22, 28? ¿A Balaam? ¿Sí? Entonces, ¿por qué de repente no creemos que es historia cuando una serpiente habla? Este sucedido del asna de Balaam que habló
es mencionado en el Nuevo Testamento como un evento histórico en 2 de Pedro 2 y en Judas 1:11. Y termino con esto. Hay otro gran evento en Génesis 1 al 11 y es el diluvio. Ahora también podemos dar conferencias sobre el diluvio. Tenemos muchos, pero solo por hoy quiero decir, si Génesis 1 al 11 es mito o historia, ¿hubo un diluvio? Porque Jesús dijo, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si en los días de Noé es mitología, entonces es mitología que también Jesús volverá también. ¿Eso es mitología? Porque él dice que así será como en esos días. También, como los otros apóstoles vieron al diluvio, como metafórico o un evento histórico. Pedro, mira, habla de desobediencia de la gente en los días de Noé. Él habla en otra carta, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Él dice en otro capítulo de los que se mofan de la segunda venida de Cristo, diciendo que porque no viene, y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo hay un mito de algo que nunca sucedió. No. Dice, en el antiguo fueron hechos la palabra de Dios por los cielos y también la tierra. Está hablando del Génesis 1. Y ahora va a hablar del Génesis 1 también, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora va a hablar del diluvio en Génesis 7 y 8, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿cómo puede Pedro dar una defensa de un literal día de juicio que viene cuando Jesús regresa a los impíos si él usa un mito en el pasado para defenderlo? No tiene ningún sentido. Génesis, todo tiene que ser narrativa histórica. Toda doctrina cristiana tiene su fundamento histórico en Génesis 1 al 11. ¿Quién es Dios? Génesis 1 al 11. La creación de la nada o ex nihilo. Génesis 1 al 11. La antropología. ¿Qué es el hombre? Génesis 1 al 11. ¿Qué es el matrimonio? ¿Solamente un hombre y una mujer? Génesis 1 al 11. Jesús en Mateo 19 cita Génesis 1 y 2 para comprobar que el matrimonio lo une Dios y es un solo hombre y una sola mujer. ¿Qué es la hombría? Ahora que estamos siendo confrontados por ideología de género, ¿cómo podemos saber cómo Dios quiere glorificarse a través de mi hombría? Génesis 1 al 3. ¿Qué es una mujer? Génesis 1 al 3. ¿Qué es el pecado? Génesis 1 al 3. ¿Qué es la salvación? Génesis 1 al 3, porque vemos la caída al final de Génesis. Mis hermanos, voy a terminar citando a un escritor que está respondiendo a los que quieren reinterpretar a Génesis. Y se acuerdan de aquellos antes que querían interpretar que la creación fue un instante, no 6 días. Él dijo, Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Por tanto, permita que este periodo siga siendo 6 días. Y no se aventure a idear cualquier comentario donde los 6 días fueron un solo día. ¿Se acuerdan de los que creen que fue en un instante? Pero mira lo que dice al final. Eso es una buena regla para la vida cristiana. Sin embargo, si no puedes entender cómo esto se podría lograr en 6 días, conceda al Espíritu Santo el honor de ser más culto que usted. Esto todo que tengo que recordarme de esto. El Espíritu Santo es mucho más culto que yo. Me debo someter a su palabra, no tratar de cambiar su palabra. Y esto fue dicho por Martín Lutero. Mis hermanos, Génesis es historia narrativa. No podemos seguir los malos hábitos en la historia de la iglesia que tratan de cambiar al Génesis para que concuerda con las teorías actuales. La palabra de Dios es verdad y todo hombre mentiroso. Y tenemos que tener esa postura ante un mundo perdido. Les doy gracias y me pasé 12 minutos. Perdón, mil disculpas. Y doy gracias a Dios por la oportunidad. Espero en el Señor tener otra oportunidad de hablar de otros asuntos. Gracias. Amén. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y realmente nos ha quedado tan pequeño. Vamos a programar otro webinar. Así es que como director le agradezco por compartir con nosotros
esta enriquecedora disertación, haciendo un análisis exegético, histórico y teológico sobre el género literario del Génesis, que nos ayuda realmente a resolver nuestras inquietudes y sobre todo nos libra de tantas herejías que siempre han existido. Así que esperamos tenerlo en otra ocasión. Un placer tenerlo en esta noche. Que Dios le bendiga mucho. Y asimismo agradezco a todos nuestros estudiantes, casi 260 estudiantes, por participar con nosotros en este primer webinar 2023. Que Dios le bendiga también a todos ustedes. Un abrazo gentil. Bendiciones.